toma esta fortaleza. De ahí se empezó a hacer a un lado el templo, y de ahí se empezó a nombrar el monte de Sión, la ciudad de Dios, o el monte de Dios. Y aún usted mira en los salmos que el Señor la llama al monte de Sión como algo suyo. Y el monte de Sión, o la fortaleza de Sión, estaba en Jerusalén. Amén. Ya espiritualmente se empieza a nombrar esto a un monte de Sión, a una ciudad de Dios y a una Jerusalén, pero espiritual. Pero tomo este verso para mirar a lo que se refería. Literalmente así era. Estaba el monte de Sión en Jerusalén y era la ciudad de Dios. Amén. También llamada la ciudad de David. Bueno, volvamos otra vez a Isaías. Y ya con esa referencia de a qué se refiere con Sión, volvamos a Isaías, pero ahora mira el capítulo 1 de Isaías, versículo 8. Amén. Isaías 1:8 dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y aquí menciona la hija singular, la hija de Sión. ¿Por qué? Hace mención a Jerusalén. La hija de Sión es Jerusalén. Las hijas de Sión son todas las demás ciudades que rodeaban a Jerusalén, Judá y todas las demás. Entonces, en Isaías capítulo 3, versículo 16, cuando dice: así mismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión, no está hablando de mujeres en sí, mujeres. Cuando menciona hijas de Sión, está hablando de las ciudades alrededor de Sión, o sea, de Jerusalén. Está hablando de Judá, está hablando de todas las demás ciudades, de ellas está hablando. Y cuando dice: se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies, no está hablando literal, está hablando espiritual, porque les está hablando a ciudades. Y obviamente la ciudad no andaba con un cuello erguido, sino está hablando a la ciudad, al corazón de las personas que estaban en las ciudades. Cómo vivían las personas que estaban en las ciudades, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Andaban altivos, andaban, el Señor les hablaba y no hacían caso. Si usted lee todo el capítulo 3, ustedes van a notar que le está hablando a los ancianos, les está hablando a aquellos que supuestamente tenían que guiar al pueblo, pero no lo hacían. A ellos les empieza a hablar, y por eso dice: oh hijas de Sión, porque les está hablando a todas estas ciudades, y no está hablando de mujeres, hablando literal, sino al pueblo en general, a todos estos pueblos, que estos pueblos estaban enorgullecidos, estaban altivos, se ponían al tú por tú con el Señor y no le hacían caso. Entonces, cuando habla del cuello erguido, no está hablando que las mujeres andaban con el cuello levantado, sino está hablando de acá de adentro, una forma de ser de las personas. Estaban altivas estas personas, y a estas personas o a estos pueblos es a los que les está hablando. Y cuando dice hacen son con los pies, está hablando de lo mismo. Usa cosas literales para dar un ejemplo de cómo andaban en realidad. En aquel tiempo se usaban algunas cosas en los zapatos o en el calzado de la mujer que hacían sonido. Amén. No solamente sonido, hacía un ritmo, porque la palabra son no quiere decir ritmo. Perdón, no quiere decir ruido, quiere decir ritmo. Si yo solamente le hago así, esto es un ruido, pero si yo empiezo a hacer un cierto ritmo, ese es un son. Bueno, las mujeres en tiempo atrás, usted puede notarlo como en los bailes egipcios y todo aquello, ponían algunas tipo de campanas o algo que hiciera ruido en el calzado. Es por eso que en el versículo 18 dice: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado.
Porque en aquel tiempo al calzado las mujeres le ponían un adorno, el cual hacía un sonido, y cuando andaban haciendo sonido o ritmo con los pies. Y todo eso era un tipo, una manera de una persona altiva. Amén. Y entonces el Señor le está hablando en realidad a todas estas ciudades, y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres altivos, que iba el Señor y hablaba, y ellos estaban tercos y tercos en su forma de ser, y con un corazón altivo o duro, y era como si fueran aquellas mujeres que andaban con cuello erguido y haciendo son con los pies. Toma un ejemplo para aplicarlo a la forma de ser de estas personas, y es todo. Amén. Entonces, no está hablando ni siquiera de eso. Ahora, yo siempre he dicho que este texto, si bien se pudiera usar, claro que podemos usarlo para dar un ejemplo de cómo una mujer puede andar sin temor de Dios, con cuello erguido, con corazón, ojos desvergonzados, moviéndose al andar. Claro que podemos tomarlo como ese ejemplo. ¿Por qué? Porque este texto está tomando un ejemplo de la realidad para ponerlo en un símbolo del corazón de las personas. Y claro que nosotros podamos tomar el ejemplo de la realidad para ponerlo a cómo anda una mujer sin temor de Dios. Y eso está muy bien. Pero ya tomar la frase, hacen son con los pies, para decir que no puede la mujer usar zapatillas, eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque una no estaba hablando de eso, y otra, hacer son con los pies es un tipo de música, es un tipo de ritmo, que se ponía un atavío en el calzado de la mujer, y entonces provocaba o hacía un tipo de sonido. Y volvemos al principio, y si vamos a tomar este versículo para decir esto, necesitamos tomar todo lo demás, donde menciona el cepillo, donde menciona el espejo, donde menciona los plumitos de olor, donde menciona las boquias, donde menciona el velo, donde menciona todo aquello, y entonces nada de esto se pudiera usar. Pero aparte de todo eso, ocurre otro problema. Siempre cuando usted tome un texto y quiera darle una interpretación, y a esa interpretación que usted le dio hay otro texto en la Escritura que lo contradice, es una interpretación mal dada. ¿Por qué? Porque Timoteo, 1 Timoteo 2:8, habla de peinados ostentosos, y dice que a la mujer no le es permitido peinarse ostentosamente. Pero no dice que no se peine, sino dice solamente que no se peine ostentosamente. Si eso dice Timoteo, entonces iría en contra de este texto, porque este texto, o Isaías, menciona que ya iba a quitar las peinetas, y las peinetas es para hacerse un tipo de peinado. Y si el Señor iba a quitar las peinetas, entonces iba a contradecir Timoteo, porque Timoteo dice que sí se puede peinar, pero solamente que no será ostentosamente. Entonces empieza a contradecir todo, y volvemos a lo mismo. Es una opinión que, si lo quieres hacer así, es muy tu opinión y muy bien, lo puedes hacer, pero nunca puedes tratar de enseñarle a alguien que así es, y mucho menos molestarte porque una persona traiga tacones. Amén. No sé si quedó claro. Creo que es muy sencillo. Le digo, es muy fácil a veces perderse en las opiniones. Se hacen muchos problemas. ¿Por qué? Porque te empiezas a meter con la palabra y no puedes después hacer que toda la Escritura diga lo que tú quieres que diga. Amén. Y por eso siempre tienes que tomar lo mejor, como es muy mi opinión, y yo la haré así, y hasta ahí. Amén. Pero ya cuando se empieza a meter más allá, entonces miramos que se quiere hacer más una enseñanza que una opinión, y ahí es cuando viene la palabra, y entonces no nos permite más. Amén. Entonces, con opiniones podemos hacer que se contradiga
aparentemente la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra opinión como un mandamiento, y cuando ya hay mandamientos que contradicen nuestra opinión. Amén. Bueno, este es un. Vaya ahora a Mateo. Más que este texto que vamos a leer en Mateo, más que una enseñanza equivocada, es simplemente un texto, a mi parecer, un poco a veces complicado de entender. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 6. Amén. Mateo 7, 6. Dice: no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadrazan. ¿Qué quiere decir este texto? Amén. ¿Qué significa? No den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. No sé si alguno de mis hermanos entienda un poco a lo que se refiere. A veces textos así es a veces un poco complicado entenderlo, por cuanto después ya no te dice nada más, no da como mucha referencia. Amén. Pero vamos a mirar de qué estaba hablando. Amén. Versículo 1. No juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que midas os será medido. Amén. Ahora voy a simplemente aclarar un poquito esto. Este es otro de los textos que se usa mucho para hacer una doctrina o una enseñanza, la cual dice: tú no me puedes juzgar, no puedes venir a decirme nada, porque la Biblia dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Y cuando uno va y quiere llamarle de alguna manera, exhortar al hermanito, decirle algo que no está bien, luego dice: hey, acuérdate lo que dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado. Amén. Y entonces han dicho que uno no puede juzgar, porque la Biblia dice que no puedes juzgar. Amén. Y le digo, esto se ha vuelto tan grande que aún nosotros, entre nosotros, por ahí a veces miramos algo y decimos: hermano, esto no debe de hacer así. Yo no juzgo a nadie, solamente digo, en realidad está juzgando. Esa es la realidad, sí está juzgando. Y no es malo que juzgue. Pero le digo, a veces nosotros decimos este tipo de palabras, ¿por qué? Porque por ahí en nuestro conocimiento o nuestra manera de pensar resuena esta enseñanza: hey, no juzgues. Y entonces cuando uno dice: hermanos, esto no está bien, o hermanos, miren, vamos a hacer aquello, luego resuena esta enseñanza: no juzgues. Y entonces por eso decimos: no juzgo a nadie, solamente les digo. Pero en realidad sí lo estamos haciendo. El ser humano está impuesto a juzgar, todo lo hace a base de juicio. El juicio es hacer una diferencia entre una cosa y la otra, tomar una decisión a base de muchas cosas. Cuando uno va al mercado y toma una naranja, ya juzgó. ¿Por qué no tomaste la otra? Porque juzgaste, pensaste que la que agarraste era mejor que las demás. Bueno, uno juzga siempre. ¿Por qué entonces este texto dice: no juzguéis para que no seas juzgados? ¿Cuál es la razón? Amén. Si 1 Corintios 2:15, vaya ya, solamente así rapidísimo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero en cambio el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Y entonces volvemos al inicio de todo. La enseñanza popular dice, uno no puede juzgar, no puede usted decir nada, no juzgues para que no seas juzgado. Pero si así lo interpretamos, entonces vamos a 1 Corintios 2:15, donde dice que el espiritual juzga todas las cosas, y entonces empieza a haber una contradicción. Y la palabra, obviamente, la palabra de Dios no se contradice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1 Corintios dice que el espiritual sí juzga, y juzga todas las cosas, pero que Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué nadie lo juzga a Él? ¿Cuál es la razón? Porque Él es como, es espiritual. Porque por la razón que anda rectamente, nadie lo puede juzgar. Nadie puede decir, estás haciendo algo equivocado. Nadie puede ir a llamarle la atención. ¿Por qué? Porque anda espiritualmente. Pero Él como espiritual sí puede ir y juzgar todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie. Entonces, allá en Mateo, cuando dice, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿a quién les está hablando? ¿Le está hablando al espiritual también? Porque si le está hablando a todos nosotros, no importa quién seas, tú no puedes juzgar, entonces hay una contradicción, se contradice con Corintios 2:15. Pero no le está hablando también al espiritual. Vuelvo otra vez a Mateo. Mateo capítulo 7. Amén. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la medida con que midas serás medido. ¿A quién va este mensaje? Miramos que no puede ser al espiritual porque se contradijera. Entonces, ¿a quién es? Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? El 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A quién está hablando? ¿Cómo lo llama? ¿Qué palabra da en el versículo 5? Le está hablando a los hipócritas, a ese tipo de personas, no al espiritual, sino al hipócrita. En otras palabras, al tipo como los fariseos, dicen pero no hacen. Son buenos para poner cargas, pero ellos no mueven ni un solo dedo. Son buenos para hablar, son buenos para decir, son buenos para fijarse. Le dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo. Es decir, eran personas que juzgaban, que decían, esto no está bien, y esto no está, es así, y es asá, y es de esta manera, y tienen que hacerlo así. Eran buenos para hablar, eran buenos para decir, pero no eran buenos para hacer. Y por eso el Señor le habla a estas personas y les dicen, hey, tú hipócrita, no juzgues para que no seas juzgado. Porque, le dice, porque con el juicio con que juzgues, serás juzgado, y con la medida con que midas serás medido. Amén. Porque el hipócrita habla y habla y habla, pero le dice, hey, si tú no quieres que nadie te diga nada, no, ya mejor cállate, mejor no digas nada. ¿Por qué? Porque a ti es muy fácil que vengan y también te juzguen. Pero si fueras espiritual, como dice Corintios, el espiritual juzgaría todas las cosas y nadie pudiera venir a decirle nada. Pero por cuanto no eres espiritual, sino eres un hipócrita que habla bien, que juzga bien, que dice bien, que sí puede mirar la paja, las cosas pequeñas, pero no puede mirar las cosas tan graves que tú haces. Si usted mira, no dice que no era una paja lo que tenía en el ojo de su hermano. Sí lo era. O sea, sí era una falla.
Son personas que sí pueden ver las cosas. Son personas que sí tienen